Bueno, el tema que tenemos ahora tiene mucho que ver con la actividad que ustedes están haciendo, así que no me voy a entretener mucho porque como ustedes van a investigar más a fondo, ¿verdad? De hecho, vamos a hablar un poco sobre los podcasts educativos y y su utilización, ¿verdad? Si vemos hoy en día hay muchísimos canales. eh, no sé quién es la que quiere entrar. Hay muchísimos canales donde diferentes personas utilizan podcast. Casi que no te deja entrar, Gerald. Yo sé quién es, quién es. Perdón. Y yo sí, no hay ninguna Jenny en este grupo. Hay un infiltrado, dije. Bueno, les decía que esta Gerald siempre me distrae, que hay distintas personas que están utilizando canales como lo que son, o más bien herramientas como lo que son los podcasts para poder dar sus contenidos. De hecho, en la radio podemos escuchar muchísimos. Al final del contenido, yo ahí les recomiendo algunos canales donde se pueden encontrar contenidos buenísimos. En unos hay que crear un usuario, mientras que en otros solo entras y puedes escuchar los podcasts educativos sin ningún problema. Pero ahora bien, estamos hablando de un podcast, pero ¿qué es eso? ¿Quién me puede ayudar? Son como audios informativos. Ujú. Aunque no necesariamente informativo, ¿verdad? Dependiendo la rama con la que estemos trabajando. Ah, Gaby. Sí, es lo mismo, que son como programas y yo he visto como que hay incluso por episodios y lo sacan así como que no todo de un solo, sino que lo van sacando semanalmente o de acuerdo cuando lo vayan programando y pueden ser de Como que diferentes cosas. son novelas, ¿verdad? Ajá. Yo he También visto se hasta en pueden, Spotify, ay. ajá, eso les iba a decir, de que también se pueden escuchar en plataformas como Spotify o también se pueden ver en plataformas como YouTube. YouTube. Ujú. Es que de hecho esas son las plataformas de difusión, algunas de ellas. Pero en este día solo vamos a ver qué son, cómo se hacen, cuáles son algunas plataformas o enlaces donde podemos encontrar prácticamente ese tipo de contenido, ¿verdad? De hecho, podemos crear nuestros propios contenidos sin ningún problema, ¿verdad? Eso va a depender de la temática que nosotros estemos desarrollando el contenido, ¿verdad? Podríamos hacer un cuento, podríamos hacer, que verdad, contar un pasaje de la Biblia. De hecho, hay bastantes programas educativos. Hay algunos que hablan de historia, hay otros que hablan de política también, de religión, de cosas así, ¿verdad? Por eso va a depender el contenido del enfoque que se le quiera dar específicamente ya, ¿verdad? Pero como en nuestro caso son educativos, nos vamos a referir a temas directamente que tengan que ver con la educación. Entonces, el podcasting o podcast consiste en la distribución de archivos multimedia que normalmente son por voz, como por ahí dijeron las compañeras, ¿verdad? Son audios que se distribuyen de diferentes maneras para... Qué tentación, por Dios. Ahí van a disculpar el comercial que es su compañero. Bueno, les decía que, como dijeron ustedes, son audios prácticamente que se distribuyen, ¿verdad? A través de diferentes plataformas con una temática específica. Aquí nos dice que son archivos multimedia, normalmente audio, donde pueden tener larga duración, pueden tener una duración corta,
puede tener también subtítulos, puede tener notas y en algunas ocasiones, pero casi nunca, también puede tener video, ¿verdad? Porque eso va a depender de la forma en la que estamos distribuyendo. Pero si lleva video, es como que deja más, ¿verdad? Su estilo de solo lo que debería de ser, que es en sí el audio. Entonces, mediante un sistema de difusión que un usuario puede descargar para copiar y escuchar en un dispositivo. Lo podemos escuchar también como una descarga en formato MP3 sin ningún problema, ¿verdad? De hecho, para crearlos también podemos utilizar nuestro grabador de voz del teléfono. Solo grabamos y posteriormente lo ponemos en un programa de difusión y se nos convierte automáticamente en un podcast. Existen diferentes tipos de podcast. Entre ellos, eso va a depender de los formatos, ya que son diversos y cada uno posee objetivos distintos. ¿Cuáles son estos? Vamos a conocer algunos de los formatos en los que los podemos tener. Eso va a depender. Si, por ejemplo, lo que yo quiero en este caso es hacer una entrevista a un personaje, ¿verdad? Como que vamos a entrevistar a Gaby, ¿verdad? Y vamos a hacer. Entonces yo tengo que tener ya como que mi guión, precisamente con el listado de preguntas, en este caso, ¿verdad? Como cuál es el rol que tú desempeñas, o por qué te decidiste a ser maestra, cosas así, ¿verdad? Dependiendo lo que yo quiera saber de este personaje. Entonces, hay podcasts que se dedican específicamente a eso, a hacer entrevistas. Y dice que en este formato, en cada episodio, un entrevistado diferente o un invitado diverso. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos en campañas políticas, y a veces poníamos la radio, ¿verdad? De repente estaba por ahí un invitado, ¿verdad? Eh, que podía ser un candidato a alcalde, un candidato a diputado, de ahí el siguiente día estaba otro y así sucesivamente. Entonces, este tipo de podcast se refiere a eso específicamente, ¿verdad? Que vamos a tener un invitado diferente en cada una de las sesiones. Y nos dice que además este es un espacio donde el intercambio de experiencias ocurre de forma muy natural, ya que precisamente, aunque nosotros quizás tengamos ahí, ¿verdad? En papel lo que le vamos a preguntar a ese personaje, pero a las horas de las horas él sale con un comentario que posiblemente nos lleve a otra cosa. Entonces, por eso nos dice que hay un intercambio de forma muy natural, ¿verdad? En cuanto a las preguntas y lo que se está recibiendo a cambio. Y al escoger a sus invitados, precisamente esto hace que recuerden también, gracias, que esa entrevista puede ser formal, pero también se necesita una conexión entre la persona que está entrevistando y el invitado, ¿verdad? Es decir, como que siempre hay ahí algo que desata un poquito del desorden, por decirles algo, ¿verdad? Entonces tenemos podcast que específicamente se refieren a personas entrevistadas. Luego tenemos otro como nos definió una de las compañeras, ¿verdad? Al inicio cuando yo pregunté qué era y dijo que era un audio informativo. Entonces, estos precisamente van a informarnos sobre qué diferentes actividades o informarnos, ¿verdad? Sobre acontecimientos, podría ser también, ¿verdad? Aquí nos dice que este formato, precisamente la idea es transmitir información al oyente. Así, bueno, entonces normalmente se escuchan a través de las redes sociales, a través de las noticias. De hecho, hoy se da mucho de que de repente una persona cualquiera está reportando, por ejemplo, cómo está el tráfico, ¿verdad? Y envía un audio a la radio y cosas así. Entonces, nos están informando de un acontecimiento. Ese sería el siguiente tipo de podcast. Luego tenemos
el de panel, que aquí es como que en el anterior solo había una persona a la cual nosotros hacíamos preguntas y él nos respondía, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros quisiéramos saber. Aquí ya tenemos como que a varios especialistas, ¿verdad? Sobre una temática y puede haber siempre, ¿verdad? Como que una guía de preguntas y de esta manera se forma, ¿verdad? El audio o el podcast para después poder ser reproducido. En este caso, dice, debe de ser grabado de forma que puede quedar confuso o desequilibrado. Entonces debe de haber un orden, ¿verdad? Como que como ya no son solo dos personas, sino que son más personas, cada una debe de tener un tiempo como específico para que no se escuche de esta manera. Y nos dice que es un formato que exige un buen gerenciamiento en equipos adecuados. Caso contrario, la grabación puede resultar incoherente y convertirse en una pésima experiencia del oyente. Es decir, que debemos de cuidar de que las tres o más personas que están en el panel tengan buen sonido y que todo se escuche, ¿verdad? Preferentemente sin sonidos externos y todos esos aspectos son los que se deben de cuidar para que el podcast quede realmente como nosotros lo esperamos. Luego está el podcast individual, que técnicamente este es más sencillo, ¿verdad? Porque ustedes solo, de hecho, aquí podemos usar lo que yo les decía al inicio, que con el grabador de voz de su teléfono pueden grabarlo y posteriormente subirlo a una aplicación que ya sea para difundir podcast. Y aquí prácticamente va a depender, ¿verdad? Solo revisamos de que tengamos un buen audio, ya sea eh, si lo estamos haciendo con nuestro teléfono o lo estamos haciendo directamente con la computadora. Y aquí lo ideal es hacer un pequeño guión, ¿verdad? Dependiendo de la temática que nosotros queremos desarrollar. Como dijimos, ¿verdad? Hay muchos que vienen como en precisamente que va una semana un capítulo, la siguiente otro capítulo y así hay como un seguimiento. Entonces, de esa manera se difunde. Además, en todo caso, independientemente del tipo de podcast que nosotros estemos trabajando para las clases, eh, también tiene mucho que ver la reproducción, ya que esta es muy similar a la que trabajamos anteriormente en el guión multimedia. Es decir, para crear un podcast no lo vamos a sacar de la manga de la camisa, ¿verdad? Sino que vamos a crear un pequeño guión también que siga como diferentes pasos. Y como les digo, hay que cuidar diferentes aspectos como los sonidos externos, ¿verdad? Yo sé que estando en la casita cuesta porque de repente el vecino pone un gran pachangón, ¿verdad? O el perrito no se queda callado, si hay niños, pasan por ahí, ¿verdad? Haciendo ruido, pasa el camión de la basura, pasa la papa, ¿verdad? Y nos han pasado cosas así. Entonces, es de tomar en cuenta todos esos aspectos, ¿verdad? Si es de preferencia, ¿verdad? Esperar a que todo mundo esté durmiendo, ¿verdad? Pues ni modo, lo tenemos que hacer en un momento así. Lo ideal, ¿verdad? Es que lo hiciéramos en un salón de aquellos que nos permiten, ¿verdad? Que entre ruido y todo eso. Pero como no tenemos, entonces tenemos que adecuar un espacio donde entre menos ruido y de esta manera, ¿verdad? Tratar de callar a todos en la casa o esperar un momento indicado para poder hacer una grabación adecuada. Entonces, de esta manera ya tenemos como que el guión, debemos de definir los objetivos dependiendo para qué va a ser nuestro podcast, si va a ser un podcast educativo, si va a ser solo para informar algo, si va a ser un material como por ejemplo un cuento y todo eso. Debemos de definir la audiencia siempre y elegir, por supuesto, el tipo de podcast que vamos a utilizar. Vamos a determinar la duración también, si en este caso vamos a utilizar un solo, por decirles algo, o quedaría como que en continuación, así como que en episodio, ¿verdad? Suspenso y Caperucita Roja hizo y se quedan en suspenso, ¿verdad? Y el siguiente día continuamos con la Caperucita Rosa, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, todos estos son aspectos que se deben de tomar en cuenta cuando nosotros estamos grabando un podcast.
Ahora bien, ¿será que realmente puede esto tener un uso educativo? Pues nos dice que hay una ventaja muy competitiva, ya que este formato es su principal ventaja en un momento que consideramos que la falta de tiempo impide realizar algún tipo de tareas. Al hacer o encontrar metodologías para agilizar y diferenciar fácilmente los contenidos es una buena solución. De manera que, por ejemplo, si ustedes observan las imágenes que yo les he puesto ahí, están dos niños prácticamente escuchando, ¿verdad? Con sus audífonos y toda la cosa. Y a raíz de eso están copiando, tomando sus apuntes o haciendo diferentes actividades. Es como que ustedes pongan una actividad, pero la indicación va a través de un podcast. Entonces, de esta manera nos dice que es la mayor ventaja que esto tiene. No sé si a ustedes les pasa. Bueno, de hecho, vemos unos que somos más auditivos y así, ¿verdad? Podemos como que retroceder también y volver a escuchar la indicación, ¿verdad? Entonces, es una de las ventajas de utilizar este tipo de contenido. Además, el uso de los podcasts en educación promueve el desarrollo de habilidades verbales, ya que esto hace también, ¿verdad? Que al mismo tiempo que se están integrando las TICs en el aula, ellos puedan hablar o hacerlo de una manera libre, ¿verdad? Y el estudiante y el docente realizan un intercambio de información constante con el uso del podcast, así como de las capturas prácticamente, ¿verdad? Y de esta manera digitalizan el proceso en paralelo, donde aprenden a utilizar TICs. Y una de las ventajas también es de que recordemos que cuando es video es como que nos jala más datos, por decirles así, ¿verdad? Pero como cuando es solo de escuchar, ahí gasta menos datos. Entonces, esa es otra de las ventajas, pero sobre todo en la realidad que estamos viviendo hoy en día. Entonces, un podcast puede complementar o reemplazar una sesión, es decir, este, de esta manera podemos literalmente desarrollar un contenido por medio de un podcast o también puede ser como un complemento. Es decir, yo tengo mis actividades, tengo un video, tengo los materiales y solo pongo el podcast como refuerzo. De esta manera, si deciden complementar sus clases con el podcast, pueden hacer lo siguiente. Grabar instrucciones, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Literalmente, así como que niños, vamos a hacer esto y primero van a hacer el paso 1, que va a consistir en esto y esto. Luego vamos a realizar el paso 2, donde vamos a desarrollar esta actividad. Y el paso 3, y vamos a hacer esto de esta manera. Y así, como les decía, el niño puede retroceder en un momento, ¿verdad? O pausar, hace la primera parte, luego vuelve a escuchar, hace la segunda parte y así, de esta manera, ustedes han grabado una instrucción. También pueden ser lecciones cortas, ¿verdad? Dice que pueden crear tus propios podcasts relacionados con un tema específico. Puede ser un pequeño tema para discutir o también puede ser eh, un juego, puede ser un cuento o cualquier otro tipo de lección. De esta manera, prácticamente sintetizando los beneficios que podemos encontrar en el uso del podcast en educación, que sería el primero, estimular la imaginación. No sé si alguna vez les ha pasado de que están escuchando, no sé, un cuento o un audiolibro o algo así y como que se están imaginando las escenas, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice que estimula la imaginación, porque los niños no las están viendo, los niños realmente no están interactuando con ustedes, solo están escuchando la voz, pero ellos
su mentecita viaja, ¿verdad? Y es como que realmente estuvieran viviendo ese momento. Entonces nos ayuda a estimular muchísimo la imaginación. También nos dice que mejora la comprensión de contenido, ya que los podcasts educativos ofrecen la posibilidad de repetición o pausa, lo que les estaba diciendo que es una de las ventajas, ¿verdad? Escucho, pongo pausa, hago, retrocedo si es necesario y vuelvo a poner. Y de esta manera los niños comprenden mejor, ¿verdad? Y todo esto nos ayuda a reforzar el aprendizaje. También nos dice que potencia el aprendizaje autónomo, ya que ellos pueden hacerlo en el momento que les parezca mejor, no necesariamente cuando se les indique, no así como que van a estar pegados, ¿verdad? A una sesión sincrónica, ni nada por el estilo, sino que ellos lo hacen en el momento que quieran. Además, desarrolla competencias comunicativas, ya que si se incorporan a los estudiantes a desarrollar contenidos en podcast, así como a la escucha frecuente de este tipo de audios, este hábito conlleva el estímulo de las habilidades. Es decir, no van a ser solo ustedes, sino que en un momento dado el niño también va a responder de la misma manera y esto ayuda a desarrollar mejores competencias comunicativas. Disminuye la ansiedad, ya que esto precisamente por medio de los podcasts, el estudiante dice que por los contenidos de una determinada materia de evaluación, al poder escuchar los datos importantes cuando quiera, incluso las indicaciones o recomendaciones del profesor. Es decir, no entendió, puede volverlo a hacer, lo escucha de nuevo, lo pausa y de esta manera disminuye la ansiedad también. Y colabora a medida se aprende, ya que aquí existe la posibilidad de que todos en la clase puedan cargar también o difundir diferentes contenidos en el formato que se les está indicando, siendo pequeños trabajos colaborativos, como vemos en la imagen, ¿verdad? Cada uno tiene como una parte del rompecabezas y de eso se trata, ¿verdad? Que se haya un trabajo colaborativo. Aquí yo tengo algunos casos de éxito que la mayoría son, bueno, hay algunos de Latinoamérica y hay otros que son directamente de Europa. Pero estos son, por ejemplo, Ser Historia, que es un programa de radio que se emite en la cadena Ser los domingos de 1:30 a 3. Y precisamente aquí tenemos un historiador que él es el que nos va como que por capítulos contando diversas cosas con respecto a la historia. A este pueden entrar sin necesidad de crear un usuario, sino que ahí se entra directamente. Luego tenemos la educación en el día, que esta es una divulgación pedagógica muy recomendada para los profesores también. Y bueno, aquí él prácticamente nos dice que lo hace de manera quincenal. Y así hay otras experiencias exitosas, ¿verdad? Y qué bueno sería, ¿verdad? Que en unos cuantos, que en unos 2 años no nos vayamos tan lejos, nos encontráramos por allá una de ustedes, ¿verdad? Con su canal y que la distribución de podcast educativos, ¿verdad? O cuentos o cosas así muy diversas, ¿verdad? Entonces, estos solo son algunos casos que empezaron así como que un deseo, ¿verdad? Como que querían y no querían y de repente, ¿verdad? Ellos se enfatizaron en que sí. Y de esta manera fue que precisamente empezaron a distribuir sus podcasts. ¿Preguntas? Ujú. Y un podcast puede ser un podcast sin importar que dure un montón. O sea, porque en el caso de los niños no los voy a entretener alrededor de unos 15 minutos. Entonces, no importa la duración, siempre se toma como un podcast. Es que eso va a depender del contenido
y de grupo etario con el que estés trabajando. Porque sí hay podcast, de hecho, que duran hasta más de 1 hora. Entonces, pero también la audiencia con la que se está trabajando, o más bien la audiencia a la que va dirigido este tipo de podcast, es muy diferente, ¿verdad? Entonces, dependería de eso más que todo. Yo también leí que cuando se trata de podcasts infantiles dirigidos para niños, vea, Ujú. no hay como un tiempo de duración establecido. Puede No. ser algo o muy corto o puede ser también algo largo, así como usted decía, que dependiendo del contenido, por ejemplo, si queremos leerle un cuento, vea, Ujú. sabemos que un cuento no nos va a llevar más de 3 minutos, entonces podría ser así. Cuando es para niños no tiene un tiempo como de duración establecido. Ajá, Incluso, además también, por ejemplo, si fuera como para indicaciones, no te vas a tardar quizás más de 3 minutos en darles las indicaciones de una actividad. Entonces eso va a depender del contenido y del grupo con el que se esté trabajando. Ajá, Gaby. que yo me acuerdo que cuando estaba chiquita, mi mamá nos ponía en la radio UPA. Y en la radio UPA tenían como un parte que era de cuentos, en la que, o sea, yo me acuerdo que quizás es como cuando les cuentan los cuentos a los niños, es de ser más énfasis como en todas las cosas del sonido, porque me acuerdo de que decía, ahí venía un caballo galopando, y paraba la persona que hablaba y de la nada sonaba todo eso, ¿verdad? Entonces servía todo eso, como decía, para la imaginación, porque yo me Ujú. imaginaba el caballo y todos los personajes. Y la verdad es que no eran cortos, porque sí duraban alguito, pero los cortaban. Yo me acuerdo que era como le daban como pausa em, al cuento, o sea, Te dejaban en y sale, capítulo. ajá, ajá, como que los dividían. Y entonces ya luego después como que sonaban algunos anuncios, algo así, de los que, las promociones que sacan de los, en la radio, y ya luego lo volvían a poner como de continuando, y sonaba como de, así como que abrieron el volado del cuento, y como era de fantasía y todo, entonces también no es necesario como que sean como todo de corrido. Pero yo me imagino que ellos han de tener en la radio una sola pista, no era como Ujú. que, ajá, diferentes. Y de hecho esos aspectos que tú estás mencionando, Gaby, son muy importantes, porque cosas así como que los sonidos y todo, ¿verdad? La forma en que estás relatando, el ambiente que estás creando en ese momento Las voces. a la hora de estar contando o a la hora de estar creando tu podcast, hace de que va a atraer la atención o no, ¿verdad? Por ejemplo, tú dices, no eran cortos, pero te tenían así como que bien a la expectativa porque te llamaba la atención los sonidos y estabas así como que esperando, ¿y ahora qué va a pasar, verdad? Sí, yo me Entonces, acuerdo que le decía a mi mamá que no nos paramos todavía porque quería saber qué es lo que seguía en el cuento. Entonces nos lo ponía a veces como en el carro. Y íbamos ahí en el carro y yo iba, la verdad, súper tranquila porque iba escuchando el cuento. Y después ya hasta me lo sabía. ajá, pero son aspectos que se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? A la hora que se está grabando, ¿verdad? En el caso de que ustedes decidan hacer así algo como un cuento o contar algo así, o sea, los sonidos, ¿verdad? De hecho, hoy se nos facilita muchísimo con la tecnología. Podemos descargar que el sonido de la vaca, el sonido del caballo, de un carro, casi que de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, es de ingeniarse también a la hora que se está creando, ¿verdad? Y también tenemos la ventaja de que podemos estar grabando y pausar la grabación, ¿verdad? Y después continuar, porque también se nos da el caso de que a veces así como que la garganta nos falla, ¿verdad? Y se nos va a salir Una el gallo ahí. interferencia. Ajá, entonces podemos pausar y también podemos editar ese contenido antes de subirlo. Es otra de las ventajas que tenemos, ¿verdad? Lo escuchamos y ahí, ay, no, se nos salió el gallito. Y como yo siempre les digo, cuando ustedes sientan que se han equivocado en algo, espérense, quédense por lo menos 5 segundos en silencio, porque no necesitan empezar de cero, sino que esperamos esos 5 segundos y a la hora de estar editando, eso me va a permitir cortar ese pedazo y de ahí me queda de corrido la frase con la que yo iba a continuar. Entonces son cosas que debemos de tomar en cuenta. Creo que Lili estaba levantando la manita. Órale, sí, bueno, yo quería opinar, que me acuerdo que en el colegio
En la clase de inglés, ponía, bueno, andaba una radio la maestra y ponía como una lectura, ¿verdad? Entonces, en base a esa lectura que ponía ella en la radio, nosotros teníamos que contestar las preguntas que estaban en el libro. Entonces, eran como lecturas cortas, pero siempre llevaban como una actividad. Ujú. Comprensión. Bueno, ella no era Ajá. lectora, ¿verdad? Porque solo lo escuchaban. Pero por Auditiva. aquí. Ajá. Entonces, de esa manera, sí, nosotros les podemos dar muchísimas utilidades realmente, dependiendo al contenido con el que nosotros vamos a trabajar. Realmente son muy bonitos y una de las características que son, como les digo, muy fáciles de difundir y como no son muy pesados, se hace más fácil compartirlos sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo. Mauri está bien calladito ahora. La Lucy también, ese es un milagro. La Gerald se nos fue ahora. Ay, perdón, es que ya cambió el nombre y yo, yo buscando el nombre del otro lado. La mi Jenny. Ajá, yo buscando a mi Jenny aquí en el listado de nombres. No les digo pues que la Gerald siempre me... Dice Noel, siento que un podcast bien elaborado y hecho realmente para niños estimula más que un video. De hecho, sí, porque te hace así como que volar la imaginación, ¿verdad? No sé si Lucy iba a decir algo, vi que activó el micrófono. Oli, pero si quieres puedo opinar. Si yo quiero, ok. La verdad que eso del podcast es bien, o sea, para mí es bien chivo, porque siento que le permite a usted, o sea, yo soy bastante de la que escucho y a la vez tengo que estar haciendo como otra cosa para concentrarme, entonces siento que a veces en Spotify me pongo a escuchar bastante podcast y también hay podcasts de educación que son súper chivos, hablan sobre la como estimulación temprana, sobre el autismo y todas esas cosas, o a veces salen como estrategias para el aprendizaje, entonces siento que son, o sea, es una manera diferente de aprender porque todo es escuchando y siento que son buenos. A mí siento que me furulan. Eso. Ok. De hecho, por aquí les tengo uno que quiero que escuchemos. Ya se los comparto. Yo tengo uno que se llama Critical Role Ujú. y es como de este juego de calabozos y dragones. Entonces está este man, Matt Mercer, que es el como principal, el que creó esto, y invita como a gente como famosa. Entonces Ujú. ellos hacen sus personajes y todo, y empiezan como que a participar así, a desarrollar como haciendo voces, que si su personaje es enojado, así es como algún gigante. Es bien chivo y tienen un montón de episodios y así en YouTube. Qué bien. Eso. Ujú. Entonces, ¿verdad? Cosas como esas son las que podemos crear, ¿verdad? No necesariamente solo buscar, sino que crear nosotros. Por aquí yo los tengo uno que está muy bonito, que se llama Educación del Futuro y es un programa, precisamente este yo lo descargué. No sé si lo oyen. No, Oli, No, Lick. se supone que ya les compartí el audio. Espérenme, vamos a ver. Mm, Maestro, ¿Ahora? profesor, nuevamente nos encontramos Ya. en otro Eli, programita radial para hablar de temas educativos. Hoy nos vamos a ocupar de hablar de la educación del futuro. Bienvenidos, mi nombre es Alba Jiménez, soy docente desde hace muchísimos años y una de las cosas que han dicho como discurso casi de memoria
en todos los ámbitos en los que he trabajado es que la educación se debe al futuro, que la educación se está planeando para el futuro. Todos los planes educativos en los que he participado tienen fecha a 20 o 30 años adelante. Es decir, que todo lo que estamos haciendo ahora vamos a ver los resultados dentro de 20 años. Dicho así, pareciera que va a ser fantástico porque los planes son maravillosos. Chicos que pueden leer comprensivamente, personas que son analíticas, sí, pero después de 5 años viene un nuevo gobierno, cambia toda la filosofía educativa y ahora no, que no es para el 2030, que va a ser para el 2050 y que ya no van a ser esos objetivos, que van a ser otros. Yo no estoy contando la historia de mi país, estoy contando la historia de todos los países, porque la educación es uno de los sectores más manoseados en cuanto a políticas se refiere y también en cuanto a promesas incumplidas. Al final de todo esto, somos los estudiantes, somos los profesores y somos la sociedad entera los grandes perjudicados. La UNESCO, atinadamente, hizo que un proyectito creado por un personaje del que vamos a hablar más adelante fuera dado a conocer a todo el mundo, y básicamente esto resume lo que debería de ser la brújula de trabajo de todos los docentes, y es que educar para el futuro no es complicado, porque vemos todos los docentes que estamos en actividad educativa, sabemos hacia dónde tenemos que orientar nuestro quehacer, pero no nos debemos a lo que nosotros queremos. Si bien la mayoría de nosotros tiene libertad de cátedra en su aula, nosotros tenemos un programa educativo al cual nos ceñimos, tenemos objetivos programáticos también al cual ceñirnos. Yo no puedo inventar ir a dar una clase estilo finlandés a mi aula, ignorando por completo todo lo que se requiere en esa institución educativa que yo haga por los chicos. Aclaro esto porque recibo muchas críticas cuando los padres de familia escuchan programas como este o participan en mi blog o en mi página en Facebook y me dicen, pero ustedes deberían hacer algo, ustedes, nosotros, el gremio docente. Ustedes deberían de cambiar las cosas, ustedes deberían de dar el ejemplo, pero nosotros no somos personas que funcionan de manera autónoma dentro de una institución educativa. Salvo que yo ponga una escuela que diga, esta es una escuela libre que no le hace caso a nadie, bueno, entonces sí podría hacer lo que yo quiero. Pero en tanto yo ponga una institución en un país, debo ceñirme a los preceptos que el país manda. Y si no, debo aclarar qué es lo que yo estoy haciendo y bajo qué línea me rijo. Bueno, ese es un poquito largo, solo quería que escucharan si se dieron cuenta. Bastante reflexivo, ¿verdad? Obviamente este no es para niños, sino más bien para docentes, ¿verdad? Y nos hace reflexionar un poco, ¿verdad? Acerca de nuestro sistema educativo y como ella dice, ¿verdad? No estamos hablando del sistema educativo precisamente de mi país, sino que de todos los sistemas educativos, ¿verdad? Que precisamente si se acuerda, en nuestro país pasaba también eso de que el 2020, luego había otro programa que el 2030 y ahora no sé cuál ha salido últimamente, ¿verdad? Pero así como ella dice, ¿verdad? Cada vez nos van aumentando más años y queda uno ahí tirado a medias. Entonces, este más que todo nos hacía reflexionar, ¿verdad? Solo era un pequeño ejemplo, ¿verdad? De lo que se puede hacer cuando estamos trabajando con podcast educativos. No sé si alguien quiere agregar algo. Lick, yo tengo una pregunta. Cuando nos toque grabar el podcast, ¿vamos a grabar un video podcast o solo la voz? Solo la voz. Literalmente, o sea, por eso les decía, si se fijaron cuando estábamos con la presentación, yo les dije que de hecho habían unos que llevaban video, pero que ya dejaban prácticamente, ¿verdad? La razón de ser, porque cuando decimos que es un podcast, se refiere directamente a algo auditivo, ¿verdad? Obviamente, sí se puede distribuir por una plataforma de YouTube, como por ejemplo que yo estaba
les puse, si se fijaron al fondo salía así como que el cosito del podcast, ¿verdad? Porque está distribuido por YouTube precisamente. Pero hay otras plataformas de distribución que son las que vamos a utilizar. No vamos a utilizar YouTube, pero eso en su debido momento les voy a decir cuáles vamos a utilizar. Clic. Ajá. En caso de que nosotros digamos que lo subiéramos a YouTube, tendría que llevar como que solamente le ponemos alguna imagen de fondo Una para imagen de que, fondo. ajá, y que esa sea la misma en todo el video, y ya solamente, bueno, o sea, sería video porque tendría que ser para subirlo en YouTube, ¿verdad? Ujú, Pero así ahí es. solamente la voz. Sí. Ok. ¿Ya no hay preguntas? Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí y recuerden que el próximo lunes tienen que ir a visitar a su mamita, las que no están con ella. Ajá, Una consulta, la tarea es para ahora. yo ayer me preguntaron eso. Perdón, estaba fuera de sí. Para el Todo el día viernes, estaba yo. así Hasta el de que iba a viernes, ya descansar. les dije que ya voy a cambiar la fecha para que no les salga entrega tarde. Perfecto, Lick, gracias. Gracias, Lick. Bueno, ay, el lunes Gracias. solo les voy a poner la clase para que la vean otro día, no el lunes. Vaya, Eric. Vaya, Puchica, ni ok, el día ese nos dan libre de clase. Qué yo se los bárbaro. estoy dando libre. Lo que pasa es que actividades en el campo siempre tienen que haber. No, qué barbaridad. Y ustedes como solo este día tienen la clase, entonces por eso las voy a grabar y solo hacen las actividades. Vaya, Eric, está bien. Nos vemos. Adiós. Sea algo fácil, y Adiós, como una Lick. cosa ahí con la mami, irse a Adiós, comer un Lick. cafecito o algo. Mire qué Apaga el micro, galán. mago. No sé, Estás conmigo hablando es la con el cosa. chicho, como bien Me está, haragana, me está escuchar. diciendo que les ponga actividades fáciles porque tienen que ir a Ah, tomarse sí, un sí. cafecito con la mamá. Sí, exacto. Con la Algo que mamá, mi sí. mamá me puede ayudar a hacer para que compartir ese Un momento. podcast entrevistando a la mamá, vaya. Y ese No, es el... tampoco. No, Mejor se van. Dice. Oh, no, eso es mucho. Vaya. Vaya, pues Gracias. nos vemos.